Y continuamos nuestro estudio en la noche de hoy acerca de la obra del Espíritu Santo en relación con Cristo. En el capítulo anterior estudiamos la influencia del Espíritu Santo en cuanto a la persona de Cristo, cómo Él fue enviado al mundo por el Espíritu Santo junto con el Padre, cómo fue concebido o engendrado por el Espíritu Santo. Desarrollamos la recepción en el templo, vemos cómo fue preparada esa recepción por el Espíritu Santo. Y en la noche de hoy vamos a comenzar nuestro estudio hablando acerca de su crecimiento. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de los hombres y mujeres que han apartado un tiempo para estudiar la palabra de Dios, para ser edificados por la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere en grande y que sea el Espíritu Santo ministrando en sus vidas para la edificación de la palabra de Dios. La Biblia atribuye el crecimiento físico, intelectual y espiritual al Espíritu Santo. Observe Lucas capítulo 2:40, donde nos dice: y el niño crecía y se fortalecía en el Espíritu y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Su crecimiento, queridos hermanos, es atribuido al Espíritu Santo. En Lucas, en el capítulo 2, en el verso 52, observe que allí nos dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nuestro Señor Jesús no fue creado como un adulto al igual que Adán. Él creció y se desarrolló como crece cualquier otro niño, excepto que no poseía ninguno de los detrimentos de una naturaleza pecaminosa. Su desarrollo fue rápido y hermoso. El hecho es que a la edad de 12 años, los rabinos en el templo estuvieron muy asombrados al escucharlo. Pero esto se debía a una operación del Espíritu Santo dentro de él. Dice el profeta Isaías en relación a esto: y saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu Santo de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso lo puedes observar en el capítulo 11, en el verso 1 y 2. La deidad de Cristo no podía crecer ni en lo más mínimo o en ningún sentido porque era perfecta y completa. Gloria a Dios. Pero su humanidad sí se desarrolló y se incrementó en sus capacidades. Notemos también que fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. El Espíritu Santo fue el que guió a nuestro Señor para ser tentado por el diablo. En Mateo capítulo 4, el inicio del capítulo 4 lo señala: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Gloria al Señor. Se comenta que acá en la Escritura se usa un tiempo verbal, el imperfecto, que indica no un acto momentáneo, sino un periodo de tiempo. La clara indicación entonces es que no solo el Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto, sino que todo el tiempo que Cristo estuvo allí, el Espíritu Santo estuvo con él. Esto es un dato importantísimo. El Espíritu Santo estuvo guiándole, estuvo ayudándole, estuvo allí para ayudarle a vencer las tentaciones. Y cuando todas estas terminaron, el libro de Lucas nos expresa que dice: él volvió en el poder del Espíritu, allí en el verso 4 del capítulo 4. En otras palabras, ese periodo entero de tentación de principio a fin estuvo bajo el control total del Espíritu Santo. Y fue por medio del Espíritu que le fue dada a la naturaleza humana de Jesús la fuerza para vencer las severas tentaciones puestas ante él.
Él no tuvo victoria porque su naturaleza divina infundió cualidades divinas a su naturaleza humana, capacitándole para resistir. De ser así, entonces, ya no hubiera sido hombre. En cambio, siendo un hombre completo, se le dio del espíritu que moraba en él para obtener la habilidad de resistir el mal. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por el Espíritu Santo. Qué maravilloso es tener al Espíritu Santo. Qué maravilloso es poder disfrutar de esa promesa. Siempre estuvo allí con nuestro Señor Jesucristo y siempre va a estar con nosotros. Se comenta que note cuidadosamente que Jesús no fue acorralado por el diablo. Él fue llevado, o como Marco lo dice en el Evangelio de Marco, en el Evangelio de Marco dice que fue impulsado por el Espíritu a encontrar al enemigo. Esto es de gran instrucción para los creyentes y atención a esto. Esto es de mucha enseñanza para usted y para mí hoy en día. Porque acá se nos enseña que el cristiano no está necesariamente fuera de la voluntad de Dios cuando está siendo expuesto a una prueba personal. Las pruebas personales están allí. Pero también se enseña aquí que puede tener la misma victoria porque tiene el mismo Espíritu Santo morando en él. O sea, está la tentación, está la prueba personal, pero ahí está el Espíritu Santo, quien es el que te ministra, quien es el que te ayuda, y no puedes dudar ni siquiera un instante que el Espíritu Santo es el que te va a ayudar a salir del proceso o la tentación en que estés, porque Él es el que está morando en el creyente, morando en nosotros, así como estuvo con nuestro Señor Jesús. Observemos, en cuanto al ministerio terrenal de Cristo, ¿cómo influenció el Espíritu Santo en cuanto al ministerio terrenal? Jesús era en realidad el verdadero Dios, pero cuando vino a este mundo, parece que se sujetó de tal manera al Padre que su ministerio fue mediante la dirección y el poder del Espíritu Santo. Note los siguientes ejemplos de la actividad del Espíritu Santo en el ministerio de Cristo. El ejemplo número 1. El Espíritu Santo ungió a Jesús con poder para su ministerio. Nótese allí en Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí que los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Observe el ejemplo número 2. Esta unción del Espíritu Santo tiene como propósito equipar a Jesús oficialmente para su ministerio público. Su ministerio público consta de ¿qué? En primer lugar, de su ministerio en cuanto a la predicación. No es hasta después de esto que leemos que Él enseña y predica. Revise allí Lucas capítulo 5, Mateo capítulo 4, y usted se dará cuenta que después que fue lleno del Espíritu Santo es que Él sale a ejercer el ministerio. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4:18. ¿Quién estaba sobre Jesús? Y él lo mismo lo está afirmando, el Espíritu Santo. Es muy común pensar que las palabras de gracia que proceden de su boca fueron el resultado de su propia grandeza inherente, pero Jesús las atribuye a la unción del Espíritu Santo. Es algo que debemos aprender nosotros. Cada vez que estemos en una manifestación de poder, que estemos enfrente de un milagro, una sanidad, que estemos enfrente de una demostración de poder que venga de nuestro Señor, no debemos olvidar nunca que todo esto tenemos que atribuírselo es al Espíritu Santo. El creyente sin el Espíritu Santo no es nada, no es nadie. Gloria al Señor. El creyente sin el Espíritu Santo va a predicar una palabra vacía, solamente va a leer y no va a haber unción, no va a haber poder. El creyente sin la unción del Espíritu Santo, cuando ministra, cuando predica, no va a haber manifestaciones de poder. El mismo Cristo atribuye su ministerio, sus milagros, se lo atribuye al Espíritu Santo. ¿Cuánto no más nosotros? Gloria al Señor. Ahora observemos en cuanto a su ministerio como sanador. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. Eso nos lo relata Hechos, capítulo 10, 38. Y en verdad fue el resultado del poder dado por el Espíritu Santo. Fue ese poder del Espíritu Santo el que pudo ejecutar milagros. Aleluya. Ahora, en cuanto a su ministerio de liberación, echando fuera a los demonios, ¿qué observamos? Ve ahí, Mateo capítulo 12, verso 28. Jesús una vez más atribuye su habilidad de echar fuera demonios al Espíritu Santo. Ahí es cuando nos dice, pero si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios. Ahí fue cuando los fariseos le acusaron a Jesús de echar fuera demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Usted debe recordar claramente este texto. Entonces Jesús les mostró la insensatez de Satanás echándose fuera de sí mismo. Él aclaró muy bien su fuente de poder para este ministerio. Allí en Hechos 10:38 leemos, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús era consciente de esta unción, así como usted tiene que estar consciente de la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Al leer en la sinagoga de Nazaret, en Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Lucas 4:18. Nuestro Señor Jesucristo afirma una y otra vez a través de la palabra cómo su ministerio dependía de la unción del Espíritu Santo para la predicación, para sanar, para echar fuera demonios. Gloria al Señor. Y aún siguen existiendo otros textos bíblicos los cuales pudiésemos mencionar, gloria al Señor, y añadir a esto, faltan más, pero con esto es suficiente para dejar en evidencia que todo ese ejercicio de poder que manifestó nuestro Señor Jesucristo fue respaldado por el Espíritu Santo. Y él le daba la gloria al Papá, todo le atribuía sus milagros al Espíritu Santo, y siempre él mencionaba que todo lo hacía por su Padre. Gloria al Señor, en obediencia a su Padre. Bueno, hasta aquí el estudio de la noche de hoy. Que Dios les bendiga. Avanzamos un poco más. Que puedan ustedes detenidamente escuchar, leer y releer en sus Biblias lo que el Espíritu Santo nos ha traído esta noche. Que Dios les bendiga y no se olvide que Maranata, Cristo viene.